Encontramos nuevamente para nuestra clase de filosofía y les menciono algo importante y es propiamente que no hemos dejado la propuesta de lógica. Hoy estamos culminando la semana 3 de lógica, ¿ya? Hoy día estamos desarrollando el tema de proposiciones. Ya. Nuestro tema para hoy, aquí lo tenemos. Nuestro tema van a ser lo que corresponde a las proposiciones categóricas o también llamadas, en este caso, ¿no? Las propuestas que van a reunir a los cuantificadores, ¿no? A los famosos SAP, SET, SIP, SOP, ¿no? ¿A qué se refieren estos cuantificadores? ¿Y por qué se les llama proposiciones categóricas? ¿No? Eso es precisamente lo que estamos por mostrar hoy día. Aunque algunos ya tienen ciertos conocimientos sobre ellas, es necesario que reiteremos a qué se debe el nombre de ellas, ¿no? Y es que tienen esta propiedad de reunir a dos grupos, dos categorías, y ¿no? Su expresión está representando cómo van a estar unidos estos grupos. Porque una proposición categórica luego se va a traducir al lenguaje del álgebra. Entonces, es por eso importante saber que se diferencian sobre todo por el cuantificador que está apareciendo. Y como mencioné, solo son 4. TAP, 0, SIP, SOP. ¿Sí? Entonces comenzamos con nuestro repaso habitual, ¿cierto? Si bien este es nuestro tema de hoy, vamos a nuestro repaso habitual que vienen a ser lo que hemos hecho en la semana 15. Y si se pregunta, profesora, ¿a partir de dónde está viniendo para el examen? Lo lógico, precisamente sería desde la semana 15, semana 16, nociología, hacemos la otra semana, y epistemología, que es la disciplina que estudia la ciencia. Entonces, vamos bien con este tema. Ahora, ¿qué vimos la semana anterior? No solamente nos referimos a los principios clásicos, en este caso tenemos, ¿no?, el principio de identidad, el principio de no contradicción o la propuesta del principio del tercio excluido. Mencionamos que son esenciales al momento de hacer nuestro proceso de deducción natural. ¿Por qué deducción? Porque vas a aplicar directamente las reglas sobre las premisas para demostrar la conclusión o hallarla, sea el caso de lo que te estén pidiendo. ¿Ya? Y ahí vimos a las tautologías notables. Las primeras ya las conocías cuando, ¿no?, tú estás realizando álgebra. Me dicen que desde la primera semana llevan equivalencias notables, ¿no? Entonces, las famosas reglas de reemplazo, ya si las identificas, de esas no hay problema. Solo una mención importante, y es que las equivalencias notables más usadas en la semana de lógica, en este caso van a ser Morgan, definición de condicional, definición de bicondicional y transposición. No quiere decir que las otras no las considere, solo que estas van a ser las más nombradas. ¿Ya? Importante decir. Ahora, las que parecían ser nuevas para ti eran las famosas implicaciones notables, las que podían incluso traerte confusión. Pero vimos que eran bastante fáciles. Por ejemplo, las tenemos aquí, el modus ponens y el modus tollens. ¿En qué se diferenciaban una de otra y en qué se asemejaban? Se asemejan, ¿no? Toda implicación notable tiene que tener premisa y conclusión. Eso tienes que decirlo como una ley, que sea cual sea la implicación notable en la que te encuentres, todas tienen esa estructura. Profe, ¿siempre van a tener solo 2 premisas? No. Nosotros conocimos que hay implicaciones que también tienen una sola. O hay implicaciones que van a tener 3. Pero siempre van a tener la estructura de premisa y conclusión. ¿Por qué? Porque la conclusión está implicada. Es decir, la vas a extraer, ¿no? Ahora, tenemos el modus ponens, el modus tollens, similares en la primera premisa.
P entonces Q, P entonces Q. ¿Y en qué se diferencian? En la segunda. Porque al ponens lo conocemos como la regla de afirmación y al tollens como la negación. Pero, ¿qué se niega? Se va a negar el consecuente. Y por tanto se niega el antecedente. Si, ¿no? En este caso, sales por Navidad, entonces te diviertes. Ah, no te divertiste, por tanto no saliste de Navidad. Si sales por Navidad, entonces te diviertes. Saliste, por tanto te divertiste. Modus ponens. Si se dan cuenta, en una se afirma algo y en la siguiente se niega. Ahí vemos la principal diferencia. ¿Qué más? Vimos al silogismo hipotético. A diferencia de los dos primeros, trabaja con dos condicionales, ¿no? Si salgo, entonces me divierto. Me divertí, por tanto soy feliz, ¿no? Si salgo, soy feliz. Acuérdate que no tienen que ver el contenido de la proposición, porque acuérdate que una proposición solo tiene dos valores, puede ser verdadera o falsa. Pero la estructura en general, ¿cómo se le llama? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se le llama la estructura cuando cumple las reglas? No puede ser verdadera o falsa. ¿Cómo se le dice a la estructura de la inferencia, el argumento o el razonamiento que cumple las reglas? A ver, ¿qué me dice? Válido. Exacto. Y lo contrario sería inválido. Muy bien, gracias. Entonces, aquí, ¿no? Muy bien lo ha corroborado su compañera. Sería válido porque necesariamente es una regla, es una implicación notable. En el silogismo, disyuntivo, la primera premisa debería estar unida por ¿no? Este conector, el O. Y tú puedes negar cualquiera de las dos opciones. Me acuerdo que creo que fue Freddy que me dijo, profesor, es como una resta, ¿no? Si le restas cualquiera de las dos variables, por tanto, te va a quedar el siguiente. Sí, podríamos tomarlo de esa forma. O si le niegas cualquiera de las dos, automáticamente la segunda aparece. ¿Sí? ¿Hago ejercicios o tengo salud? Pues por eso que no hago ejercicios. Por tanto, tengo salud. Profesor, eso no tiene lógica, pero es que es una opción. No te está indicando y. Y las reglas que son nuestra ayuda, simplificación y adición. ¿Por qué son nuestra ayuda? ¿Por qué? Porque finalmente cuando simplifico puedo quedarme con cualquiera de los dos lados. Digo lados porque a veces no es una sola variable. A veces resulta toda una expresión. Y ¿no? Te conviene quedarte con el lado izquierdo o el lado derecho, como lo hemos visto en un ejercicio. Y eso va a depender de lo que necesites en la demostración. Por eso puedes simplificar. ¿Cuál es el único requisito? Que esté unido por el conector I. El I se traduce como pero, además, ¿no? Acuérdate, incluso la coma. Y en cambio, en la adición, tú puedes traer cualquier variable que sea necesaria. ¿Cuál es el único requisito? Que tenga la O. Hago ejercicios. Conclusión. Hago ejercicios o tengo salud. Ah, acá trajo la O. Exacto. Puedes agregarle el P o negación de P. ¿Por qué es válido? Porque es el principio del tercio excluido. Entonces, puedes agregar varias veces la Q, cuantas veces quieras. No hay un límite para aplicar adición o simplificación. Como lo hicimos en el ejercicio. Aquí está, vean. Lo primero que aplicamos fue simplificar. ¿No? Nos quedamos necesariamente con A, pero puede haber sido con lo contrario. Luego adicionamos B, porque era necesario que se asemeje 1 con la premisa 5. Acuérdate, aplicas directamente las reglas. Y si estás aplicando una implicación, necesariamente vas a usar las dos premisas. Pues. Mejor las aplicas, porque si tienes 3 premisas y tienes que llegar rápido a tu conclusión, más rápido es, ¿no? Aplicar este tipo de reglas. A ver, vuelves a aplicarle adición, nuevamente traes la variable B. ¿No hubo ningún problema, profe, que ya haya adicionado antes? No. Puedes volver a hacerlo para trabajar la premisa 2 con la premisa 7. Y nuevamente aplicas el famoso modus ponens, que te da como resultado el consecuente. Y en el caso de simplificación, teníamos aquí, ¿no? Que se definió por bicondicional y tenías dos opciones.
¿Por qué decidiste quedarte con una de las dos? Porque esa era mi conclusión. Podía haberme quedado con la siguiente, claro, pero el ejercicio era quien mandaba. Entonces, con esto queda claro lo que estamos aplicando para nuestras reglas en el caso de la deducción natural. Vamos con los ejercicios del libro. Están súper fáciles. No me van a negar que están bastante sencillos. Ya, tengo aquí mis ejercicios. A ver, chicos, chicas. Leo, ¿ya? Y tenemos que identificar qué tipo de estructura lógica es. Premisa 1, estoy colocando, eso no estaba. Yo lo estoy colocando para que tengas un poquito de orden al momento de leerlo, ¿ya? Para que sepas que estás hablando de dos premisas. Y luego te dan tu conclusión porque está en el lenguaje natural, claro, porque la estructura se mantiene. No importa que no esté en el lenguaje simbólico, igual la estructura se mantiene, por tanto es posible identificarlo. A ver, si los axiomas son enunciados iniciales, esta comita significa entonces, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, los teoremas se deducen de los axiomas. Se afirma, los axiomas son enunciados iniciales. Por tanto, los teoremas se deducen racionalmente de los axiomas. Entonces, ¿me han afirmado a quién? Al antecedente. Y al afirmarme el antecedente, debería yo también, ¿no?, afirmar el consecuente. ¿Qué sería? ¿Un silogismo hipotético? No, porque el silogismo hipotético tiene dos condicionales. ¿Una conjunción? No, porque no está uniendo variables que aparecían solas. ¿Un silogismo disyuntivo? No, pues, porque acá hay un condicional. Disyunción es o. ¿Ponens o tollens? ¿Qué me dicen? ¿Ponens? Exacto. Y con afirmación, Freddy. Sí, claro que ponens. ¿Por qué? Porque afirmas el antecedente. Eso es lo que acabábamos de mencionar. Cuando afirmas el antecedente, hasta P, entonces Q. Afirmo P, por tanto Q. Este tipo de ejercicios les agrego, son los que normalmente van a venir en el examen. No te van a venir en forma de variables, te van a venir de esta forma, para que tú, ¿no? Si es que viene un ejercicio de lógica en la última evaluación, va a venir de esta forma. Vamos con lo siguiente. Si Hume, ya, esta sería la primera premisa, premisa número 1. Todo este orden, porque quizás pueda ser más claro, pero si no es necesario, no lo hace. Eso ya depende del análisis de Kant. A ver, si Hume critica la idea de sustancia, entonces, otro condicional. Kant plantea el proyecto de una metafísica que imite la rigurosidad de la ciencia. ¿Ya? Si Hume critica, Kant plantea. Resulta que Kant no plantea. ¿Qué me están negando? Me están negando la consecuencia. Kant no llega a plantear un proyecto de metafísica. Y luego me dan una... Te escucho, Freddy, no te escuché, perdón. ¿La B? Modus tollens, claro, ahí está. En una, ¿no? Porque estás viendo una negación, exacto, ¿no? Cuando hay negaciones, ya no es ponens, sino son tollens. Ahora, cuidado porque también pueden haberles hecho caer en una falacia formal. Pero como no hemos hecho el tema, no, todavía no hay problema, ¿no? Las falacias formales son cuando uno, por ejemplo, niega el antecedente, ¿no? O afirma el antecedente también, pero no nos han mostrado ese tema, así que no hay problema. Estamos bien, entonces ponens afirmación, tollens negación. Siguiente, a ver, vamos con otra premisa. El principio de la combustión fue planteado por Antoine Lavoisier o la teoría del flogisto fue planteada por George Stahl. Ya, siguiente premisa nos dicen. ¿No? Premisa 2. La teoría del flogisto fue planteada, no fue planteada por Stahl. Ya, entonces me he negado una de las dos. Pero me daban dos opciones. O fue la combustión por Antoine Lavoisier o fue la teoría del flogisto. Me dice que no fue la teoría del flogisto. Por tanto, se concluye
que el principio de combustión fue planteado por Lavoisier. La C. Disyunción, perfecto. Porque acá me están mostrando opciones. Muy bien. Sí, ahí estamos viendo la diferencia. Vamos con otro ejercicio. A ver, nos dicen, premisa 1. El conductismo de Watson estudia la conducta del ser humano y el psicoanálisis de Freud estudia el inconsciente de las personas. Y de frente se van a la conclusión. Por tanto, el conductismo... muy bien, claro. Porque se han quedado con cualquiera de las dos opciones. En una se simplificó. Perfecto. Vamos con otra. Está fácil, ¿no? Premisa 1. La teoría atómica de John Dalton estudia la materia. Ahora, la teoría de, en este caso, Ernest Rutherford estudia la composición de la materia. Por tanto, vamos aquí. Entonces tenemos una primera premisa. La teoría de Dalton estudia la materia. Segunda premisa. La teoría de Ernest Rutherford. ¿Ya? Por ahí, no te escuché bien, perdón. La D. Claro, ¿por qué? Porque eran dos variables que estaban solas y luego terminaron uniéndose, ¿no? La teoría de Dalton y la teoría de Rutherford terminan estudiando la composición de la materia. Claro, no he agregado. Cualquiera diría, profe, es una adición. No, porque ya existía esa variable. Cuando existe, simplemente las reúnes. Y para eso usas la implicación notable de conjunción, o también se llama adjunción. Ya cualquiera de las dos es válida. Esa sería la 5. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, les comparto las claves correspondientes a la semana anterior. Entonces, ahí hemos culminado dando ejercicios. Hemos hecho bastantes. Podríamos decir que estamos. Vámonos con el tema de hoy. Listo. Entonces, estamos aquí. Nuestra última semana de lógica, nuestra semana correspondiente. Estoy en un nuevo espacio. Todavía me estoy acomodando. Ya, a ver. En la semana de la lógica de las proposiciones categóricas. Este tema fue planteado, me fue un poco de teoría, por Aristóteles en su texto llamado el Organón, que él decía era una propedéutica para estudiar cualquier tema. Es considerado el padre de la biología, por ahí dijimos, o de la psicología también. Pero él decía, antes de embarcarte en la investigación de cualquier ciencia, deberías ordenar el pensamiento. Y para eso estudia lógica, porque justamente con los silogismos nosotros llegamos a conclusiones que están sustentadas, están afirmadas por sus premisas. Yo no puedo concluir algo si es que esta no tiene una relación con las premisas, si no estoy cometiendo un error. Por eso entonces decía, es importante. Seguimos. Las proposiciones categóricas. ¿Qué son las proposiciones categóricas? Como vemos aquí, puedes reconocer la mirada. ¿Por ahí preguntas? ¿Por ahí preguntas, chicos? Parece que se ha encendido un micrófono por ahí. A ver. Perdónenme. Ahí vamos. Gracias. Ya, listo. Aquí estamos. La proposición categórica, ¿qué es? Es un enunciado, como lo ves aquí. No podría tener nada de diferente con cualquier oración que tenga la estructura de mencionar, ¿no? Sea un sujeto y luego un predicado. ¿Ya? Pues ahí está bien. No hay nada novedoso. Lo novedoso viene con el primer elemento que está apareciendo. ¿Cuál es? El cuantificador. Es el elemento que para nosotros va a ser esencial, porque va a hacer que las proposiciones varíen de universales a particulares, de afirmativas a positivas. Entonces, es un enunciado porque es cierto que tiene todavía la estructura de sujeto y predicado, pero está diferenciado por un cuantificador.
Ahora, ¿qué más? Es un enunciado que está describiendo cómo se relacionan dos clases. Porque si tú llevaras esto al gráfico, tendrías así. El grupo de personas que cumple la categoría de ser profesor. Y el grupo de personas que cumple la, ¿no? En este caso, característica de ser licenciado. ¿Tendrán elementos en común uno y otro? Claro, pueden tener elementos en común. ¿Tendrán elementos propios de cada grupo? También. O uno de ellos puede ser que no tenga elementos. ¿Quién te va a decir cómo funciona esta relación? El cuantificador. ¿Ya? Entonces, siempre que veas una proposición categórica, es porque se están relacionando dos categorías o conjuntos que están siendo mencionados aquí. Como dijimos, las proposiciones solo son 4, así que van a ser más fáciles de memorizar frente a las otras reglas que hemos visto, implicación, igual. Estas son más fáciles. Son, por ejemplo, todos, ningún, algún no es. Las dos primeras se les conoce como las universales y a las otras dos como las particulares. Universal positiva, universal negativa, particular positiva y particular negativa. Nuevamente, ¿qué se están relacionando aquí? Dos grupos. El grupo de alumnos, acá, y el grupo de responsables, ¿no? Y a su vez, en cada una de ellas se relaciona jugador ganador, congresista honesto, reo y culpable. Ahora, ¿cómo cambian las relaciones? Por ellos, ¿no? En este caso, los cuantificadores son los que cambian todo. Veamos algo más de las proposiciones categóricas. Aquí está. Si te das cuenta, a la primera parte del enunciado de la proposición categórica, ¿cómo le están llamando acá? Categoría, que cumple el nombre de ser categoría, sujeto. Y a la segunda parte, categoría, predicado. Ya. Conserva eso, ¿ya? Conserva la primera letra de cada categoría. Sujeto, predicado, ¿cierto? Ahora, vamos con esto a este tipo de presentación. ¿Qué tienes ahí? Tienes a las 4 proposiciones categóricas, ¿cierto? ¿Qué te dicen? Te dicen que la estructura formal de una proposición categórica siempre se acompaña de su cuantificador y la mención de que la primera parte es sujeto y la segunda predicado. Nuevamente, el nombre del cuantificador, eso no lo puedes reducir, la letra de que es sujeto, la letra de que es predicado. Esa es la estructura formal, porque se cumple con cualquier clase que vayas a colocar ahí. Colocas perro, si colocas dato, si colocas persona, si colocas un adjetivo, coloques lo que coloques, siempre tiene que cumplirse la relación entre estas dos clases por que manda el cuantificador. Ya esa es la estructura formal. Como habíamos mencionado, las primeras son universales y las segundas particulares. Las primeras en aparecer afirmativas y las segundas negativas. Ahora, para identificar el cuantificador, como no lo puedes reducir a una letrita, como sujeto S, predicado P, sí lo puedes nombrar y le ponen, ¿no?, la letra típica A. Ahora, entonces yo tengo una proposición que tiene letra típica A. Falta información. Tengo que reunirlo con su estructura. Y es por eso que también se habla de la fórmula típica. En la fórmula típica, ahí menciono que esta proposición categórica tiene la estructura de tener sujeto, predicado, pero que también tiene un cuantificador de la letra típica A. Y por tanto, significa que es una proposición categórica, universal, afirmativa. Entonces, todo se sintetiza en la fórmula típica. Todas estas anteriores informaciones, 1, 2, 3, 4 y 5, se sintetiza simplemente con que digas SA. S, sujeto, P de predicado y A de proposición categórica universal. Sucede con lo siguiente, lo mismo. C, S de sujeto, P de predicado y E de proposición categórica negativa universal. Luego sí y luego son. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí?
La fórmula típica lo que hace es reducir y decirte que necesariamente esa proposición tiene que tener sujeto, predicado y su, ¿no? Su cuantificador es universal o particular. Ya. Esto es lo típico. ¿Qué significa esto? Es lo regular. ¿Existe lo atípico, profesora, en lógica? Claro. También hay casos excepcionales, los vamos a revisar. Ahora, a veces te van a pedir simplemente que tú identifiques en la proposición su fórmula típica. Pocas veces te dicen, dime la letra típica. De frente te van a pedir, di su fórmula. Pero no siempre van a usar S y P. Pueden usar otra alternativa. Por ejemplo, pueden hacer el uso de P y F. ¿Por qué, profesora? Acuérdate, porque perros está cumpliendo la, ¿no?, característica de ser y la categoría sujeto. Y fieles está cumpliendo la característica de ser predicado. Yo puedo usar simplemente la estructura típica de sujeto o también puedo usar la primera letra de cada grupo, porque igual estoy refiriéndome a las clases. Por tanto, acá puedo decir es una A, porque se pone mayúscula, I de predicado, y A minúscula, en este caso, de lo que es universal. No me ha salido, pero bueno, saben a qué me refiero. Igual acá, uso P, uso A y uso F. Una PAF, en vez de decir SAP. En perro, ningún perro es gato. Uso la P en vez de la S, uso la G en vez de la P y la E, una PG. ¿No? En algún perro es rabioso, ¿cómo sería la estructura? Perdón, ¿cómo sería la fórmula típica? A ver, ¿qué me dicen? Una PIR, perfecto, ¿no? Exacto. Y de igual manera, en algún perro no es marrón, sería una POM, ¿no? Algo así, por P de perro, M de, ¿no?, en este caso marrón, y O del cuantificador particular. Sí. Vamos a usar esto mismo para un tipo de ejercicios que les suelen pedir. Mira, cuando yo digo universal, me estoy refiriendo a la cantidad. Cuando digo particular, a la cantidad. Y cuando digo afirmativo, me refiero a la cualidad, ¿cierto? A veces también le dicen calidad, pero es llamado cualidad, ¿ya? Mira, te voy a decir, quiero que le niegues la cantidad de una SAP. Es decir, que niegues que sea universal, pero no que sea afirmativa. Si te hago negar su cantidad universal, ¿a dónde me dirijo? Ah, bueno, si ha sido negada, se convierte en particular profe, entonces de SAP me voy así. Perfecto. Y si al contrario te digo, niega ambas, la cantidad y la cualidad, que sea universal y afirmativa, ¿a dónde me iría? A ver. Si quiero que niegues que ya la SAP no sea universal ni afirmativa, me iría definitivamente a la perfecto, a la SOP, porque se convertiría en particular y negativo. A veces también te pueden negar solo la cualidad y seguiría siendo universal, claro. Podría pasar de una SAP a una C. Es el famoso cuadro de, en este caso, Boesio, ¿no? Que es así cruzadito. Pero también lo pueden hacer acá. Si se dan cuenta, solo tienen que estar conscientes de que al cuantificador se le reconoce por su cantidad y por su cualidad. Si te piden negar uno de los dos, ya sabes a dónde ir. Si te piden negar uno de los dos, sea cual sea, también sabes cómo dirigir. Vamos bien. Seguimos. Ya. Vamos aquí al caso atípico. Los casos atípicos en el nombre de las proposiciones se refiere a que no siempre me van a poner la, ¿no?, en este caso, la mención de todos S son P. No.
A veces pueden reemplazarlo con los. Los S son P. Y también está bien. Otra forma de reemplazarlos puede ser cualquiera de los S son P o el 100% de los S son P. Entonces, si ves cualquiera, si ves los, si ves todos o 100%, siempre se refieren a una SAP. Y algunos pueden ser reemplazados por I. Puede ser, algunos S son P, hay S que son P, existen S que son P. Entonces son formas distintas de expresar los cuantificadores. Puede ser hay, existen, cualquier porcentaje de 30 a 20, la idea es que no lleguen al 100%, y siempre se refieren a algunos. Sea válido para sí, sea válido para SOP. Acuérdate, atípico porque no lo llaman de esa forma de manera regular. Listo. Una vez explicado la proposición categórica, les presento al silogismo. ¿Qué es lo primero que identificas ahí? A ver, el silogismo es también una estructura. Su compañera me dijo hace un momento, ¿no? Profesora, la diferencia se le dice válida. Claro. Cuando las premisas necesariamente sustentan tu conclusión. El silogismo también tiene esa estructura. Premisas y conclusión. Y también va a ser válido cuando las premisas, ¿no?, argumenten, sustenten la conclusión. Y si no, es inválido. Ahora, ¿qué reconozco? Reconozco que mi silogismo categórico, nuevamente usa el término, ¿por qué? Porque está hecho de proposiciones categóricas. Por eso nos dice, todos los hombres son mortales. Todos los griegos son mortales. Todos los griegos son mortales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el silogismo categórico está construido de proposiciones, quiere decir de enunciados acompañados de un cuantificador. Profe, siempre van a ser todos, ¿no? Acuérdate que son 4 proposiciones categóricas. Puede ser todos, puede ser ninguno, puede ser algunos, algunos no. Y la combinación, bueno, eso es lo que vamos a ver. Eso depende. Depende de qué silogismo tengas enfrente tuyo. Pero ya descubriste algo importante. Tiene premisas y tiene, ¿no?, en este caso, o está conformado de proposiciones categóricas. ¿Qué más puedo decir de esto? Hay una palabra, por favor, atiende aquí, que se está repitiendo solo en las premisas y no en la conclusión. A ver, ¿me puedes mencionar cuál sería? Perfecto. Hombres. Ajá, muy bien. Ya. Correcto, todos lo notaron. Ahora, el silogismo categórico no solamente está hecho de premisas y conclusión en general, sino también tiene 3 términos. El término menor, el término mayor y el término medio. El término medio se le llama a la palabra, en este caso, ustedes ya saben que también es una categoría, que se repite solo en las premisas. Si no hubiera una palabra que se repite en las premisas, de inmediato sabes que tu silogismo está mal hecho y que tendrías que revisarlo, porque a veces no te lo dan ordenado, ¿ya? Y que tendrías que revisar ahí en dónde están repitiendo 2 palabras para que sean tus premisas. Puede ser que lo hayas ordenado de manera incorrecta. Eso es como que digamos ahí, un aviso para saber si estás bien. Ahora, a él, como dijimos, se le llama el término medio. El término menor, ¿quién lo va a dictar? Ella. La conclusión. Por regla, el término menor siempre, siempre va a ser el sujeto. Siempre va a ser así. Y el término mayor sería el predicado. Entonces, mi término mayor sería mortales. Mi término menor sería griegos. Profe, ¿y esto por qué es importante? Porque a la primera premisa se le llama premisa mayor y a la segunda premisa se le llama premisa menor. Por lógica, ¿qué debe estar en la premisa mayor aparte del término medio? Ah, bueno, el término mayor mortales. Ah, entonces está bien ordenado. ¿Qué debe haber en la premisa menor aparte del término medio? Debe estar el término menor griegos. ¿Ya? Como les dije, a veces, con el fin de que ustedes se equivoquen,
se los dan, digamos, en la inversa. Les dicen primero la premisa menor y luego la premisa mayor. ¿Cómo saber en dónde ubico una u otra? Porque les van a dar el ejercicio de esta forma, no te lo van a dar así ordenado. Ve a la conclusión. Tú ve el sujeto de ella, premisa menor. Ve su predicado, premisa mayor. Entonces, este silogismo está cumpliendo las características de estar ordenado y tiene sus 3 elementos. Aquí están los 3 elementos, miren. Premisa mayor, premisa menor, término medio, nunca aparece en la conclusión. Término mayor aparece en el predicado de la conclusión, término menor aparece en el sujeto. Ya está. Tenemos aquí otro silogismo. Primero, ¿qué identificamos? Las premisas deben tener la palabra que se repita. ¿Cuál es? Periodista. Aquí está. Entonces, sí cumple que son premisas porque tienen su término medio. Ya. Entonces está bien. ¿Qué más debes hallar? El término mayor. El predicado de la conclusión. Imparcial. ¿Ya? ¿Sí está acá? Imparcial. El término menor. El sujeto de la conclusión. Comunicador. Sí, aquí está. Entonces está bien ordenado. Perfecto. ¿Viste? Ahora, quiero que te fijes cómo está ubicado el término medio. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a hallar lo que se llama la figura, el modo y la forma del silogismo. ¿Ya? Acuérdate, figura, modo y forma del silogismo. Ubícalo. Está así, ¿no? Como cruzadito de izquierda a derecha. En el siguiente, también, cruzadito de izquierda a derecha. Bueno, el término medio se mueve. Y dependiendo de cómo se ubique en tu silogismo, puede ponerse, ¿no? Aquí, o puede ponerse acá, puede ponerse acá, puede ponerse solo acá o cruzado para aquí. Dependiendo de cómo se ubique, cambia la figura del silogismo. Te presento esto. Aquí estamos. En la primera figura, te dije, lo rojito es el término medio, ¿ya? A ver, M cruzado así. En la cuarta figura, ¿qué estás viendo? De derecha a izquierda. Entonces 1 y 4 son a la inversa. Sí. En la figura 2, siempre está a la derecha. En la figura 3, siempre, ¿a dónde está? A la izquierda. ¿Vieron? Algunos lo dibujan así, miren. 1, 4, 2 y 3. Yo ya lo tengo memorizado. Pero dicen incluso que es una copa, ¿no? Yo, de verdad, es que no veo una copa, pero bueno, eso depende de la percepción de cada uno. Pero ya podemos reconocer la figura del silogismo por la ubicación del término medio. Guárdate estas figuras en la memoria y ahora mencióname la figura de este silogismo. A ver, ¿cuál sería la figura? Perfecto, gracias. Su compañera está precisa. Claro, ¿no? Muy bien, Eliana. Sería la primera figura porque está cruzado de izquierda a derecha. Y, es cierto, se corrobora, acá está, cruzado de izquierda a derecha. En cambio, 4 de derecha a izquierda. Vamos con la siguiente. Figura de este silogismo. Solo es la palabra que se repite en las premisas. A ver. Ahí está. Nuevamente. Figura. Correcto. Listo. Entonces ahí tenemos la parte de la figura. Ahora, ¿qué es el modo? El modo está dado por los cuantificadores que aparecen en tu silogismo. ¿Cuántos cuantificadores tienen que aparecer sí o sí? Solo 3. Repito, solo 3. ¿Por qué? Porque solo hay 2 premisas y una conclusión. No hay más. Entonces, a ver. Primero, tengo ningún. ¿Cuál es su letra típica? Tengo todo. ¿Cuál es su letra típica? A. Tengo ningún. ¿Cuál es su letra típica? E. Siempre comenzando de la premisa mayor hacia abajo, se va a decir que el modo es E a E. ¿Y cuál es su figura? 1.
Profe, usted dijo la forma. La forma es la suma de la figura y el modo. Así que solamente es la unión. No tienes que agregar nada nuevo. Entonces, la forma del silogismo que vemos delante de nosotros es 1EAE. Vamos a hallar la forma del primer silogismo. Tengo todos, todos y todos. ¿Cuál sería? El modo A y A, ¿cierto? ¿Y cuál era la figura? 1. Por tanto, sumando ambos, tengo por forma 1AAA. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Les menciono, y como ya lo había dicho al inicio, esto fue propuesto por Aristóteles, ¿cierto? Pero ustedes saben por historia que luego vino de la caída ya del Imperio Romano, la época medieval, y los silogismos no desaparecieron. Los silogismos se mantuvieron. Los medievales seguían desarrollando la lógica. Y se encuentran con 356 formas de combinar los silogismos. 356, imagínense. Ya para la época moderna, estoy hablando de Descartes, lo que hace es revisar cada uno de estos silogismos y resulta, miren lo que dice acá, que solo 15 de esas combinaciones eran válidas. Pero los medievales, ¿qué nos habían dejado? Nos habían dejado que a cada una de las combinaciones le pusieron un nombre para memorizarlas. Acuérdense que estaba la forma de educación medieval que partía de la memorización, ¿no? Entonces, una forma más rápida de memorizar era a través de nombres. Por eso, acabamos de hallar, ¿no?, que la figura 1 es 1AAA y se refiere a Bárbara. Hallamos también un 1EAE y significa el nombre Cedarén. Profe, ¿qué dependían las figuras? Acuérdate, la figura era cómo se iba ubicando el término medio. Figura 1, de izquierda a derecha. Figura 4, de derecha a izquierda. Figura 2, derecha. Y 3, siempre izquierda. Mira, por ejemplo, tengo Bocardo, Ferizón. Si les sorprenden los nombres, bueno, son nombres medievales, así que en realidad no sería raro para ellos. Sí, hasta ahí se entendió. Entonces, si yo encuentro mi silogismo en cualquiera de estas combinaciones, ¿qué digo de inmediato? Es válido. Y si no está mencionado aquí, quiere decir que es uno de los 300, ¿no? En este caso, que quedaron sin ser validados. Seguimos. Ahora, tenemos acá un ejemplo. Ninguna dentista es improvisada. Ninguna. La letra E. Algunas doctoras son improvisadas. Algunas. Y algunas doctoras no son dentistas. O. Ah, profe. El modo es E y O. Búscame el término medio. Ah, el término improvisadas. Y está al lado derecho. Por tanto, su figura es la 2. Su modo E y O. Sumando los dos, forma E y O. Me parece que es ferio. A ver. Ah, es festivo. 2 E y O. Festivo. Aquí está. ¿Sí? Quedó bien. Siguiente. Toda proposición categórica se puede traducir a diagramas de Venn y fórmulas algebraicas. Solo una mención rápida. Ustedes ven esta teoría, ¿cierto? Ya la conocen. Solo que no sé si conocen al famoso grupo complemento. Me parece que sí lo mencionan, ahora no sé qué tanto lo usen, pero la referencia es importante. Mira acá. El grupo complemento es la referencia a un elemento que puede existir o no existir, pero que no afecta al grupo en cuestión. Por eso se le pone el sombrerito. Cuando me quiero referir que X pertenece, ¿no?, a todo el universo, pero no a ese, pero ese es mi referente, pongo no afecta a ese la diferencia del vacío. Ese es el sombrerito. ¿Sí? Ahora, tenemos entonces las 4 proposiciones, cada una representada con su fórmula algebraica. La primera es una SAP, la segunda es una SEP, la tercera es una SIP y la cuarta es una SOP. Profe, ¿me tengo que memorizar esto? Sí, tienes que memorizar. O puedes hacer un truco como yo lo hago. Mira,
Mira su expresión en diagramas de Venn, ¿no? Acuérdate que siempre se relacionaban dos clases o categorías, ¿te acuerdas? Sujeto la primera clase, predicado la segunda. Pero puedes hacer algo así. Graficas, yo no tengo lápiz acá, así que por eso disculpen mis gráficos. Pero bueno. Y en vez de colocar sujeto y predicado, vas a colocar el grupo de limeños y el grupo de peruanos. ¿Ya? Mira, ahora puedes colocar también el grupo de atenienses y el grupo pues, de griegos. Eso ya va a depender de ti. Ahora, y te preguntas, ¿existirán peruanos que no sean limeños? Claro, acá hay elementos. ¿Existirán limeños que son peruanos? Sí. Pero te haces la pregunta, ¿existirán limeños que no son peruanos? Nunca, porque Lima es en Perú. Entonces, esto queda básico. Y así te puedes acordar de la fórmula del SAP, porque luego lo representas, ¿no? Es el vacío que no afecta a P, sombrerito, y tienes tu fórmula y tu gráfico de la SAP. ¿Sí? ¿Vamos bien con eso? Ahora, ¿cómo haría en el caso de la CEP? Graficas nuevamente dos grupitos y pones dos grupos totalmente opuestos. En este caso pongo norteños y sureños. El grupo de norteños y sureños. Y grafico. Y me pego la pregunta, ¿no? ¿Existirán elementos que solo pertenezcan al sur? Claro. ¿Existirán elementos que solo pertenezcan al norte? Claro. ¿Pero existirán elementos en común en los dos? No. Entonces el parte media está vacío. Y ya tienes tu fórmula de la C. N y S, diferente de vacío. ¿Sí? ¿Vamos bien con eso? Correcto, ¿no? Entonces, de esa manera te puedes acordar sin necesidad de estar memorizando, ¿no?, las fórmulas. Y es una manera más lúdica, más divertida de acordarse la gráfica de, en este caso, las proposiciones. Una consulta, ¿ustedes ven este tema en otro curso? ¿Ven algo similar? La pregunta es para todos. ¿Qué me dicen? ¿Ven algo parecido? Tema de conjuntos por ahí. Ya, en R me enseñan algo parecido. Parecido, ya. Ah, ya, en tu colegio. Pero en los cursos que ahora están llevando en el CEPRE. En teoría de conjuntos. Ya. ¿Llegan a ver la expresión en fórmula algebraica? No. Ah, ya. Porque es lo que a veces me preocupa. Claro, en teoría de conjuntos sí pueden hallarse con los diagramas de Venn. Pero es necesario que recuerden la expresión algebraica de cada una de ellas. Claro. Ya, entonces sí se están guiándose un poco. Ya, entonces vamos a, antes de buscar la validez de esto, eso lo podemos dejar incluso para la siguiente clase, le robo unos minutos, ¿no? Bueno, ¿cómo se demuestra un silogismo por diagramas de Venn? Lo primero que debes hacer es traducir todo el silogismo a estas expresiones. Por ejemplo, yo solamente viendo esto, puedo sacar que esta es una C. ¿Por qué? Porque me acuerdo que, ¿no?, cuando son dos, en este caso, expresiones que son iguales al vacío y ninguna está afectada por la clase complemento, es una C. Aquí está. Si yo veo dos expresiones y están diferentes del vacío, es una particular. Y como ninguna es complemento, es una sí. Veo dos expresiones y una está afectada por complemento, pero son distintos del vacío, es una SO. El término medio está apareciendo así, por tanto es la figura 1. ¿Cuál es su modo? E, I, O. Entonces su forma es 1, E, I, O. Pero para eso necesitan no rememorar esto, tenerlo presente, memorizarlo, ¿ya? Porque sí es importante, por eso preguntaba sobre si lo veían antes.
Quería hacer este ejercicio, a ver. Tenemos ahí un tiempito. Determine la conclusión válida del siguiente silogismo, dicen. ¿No? A ver si nos da el tiempo. A ver. Primero miren lo que ha hecho, ¿no? Aquí. Traduje, ¿no? En este caso, las dos premisas, porque asumí que estaban ordenadas. Los gatos son cariñosos, ningún cariñoso es fiel. Entonces, pongo aquí, ¿no? Ningún cariñoso es fiel. En este caso, el término cariñoso y F de fiel. Y como es ningún, es una C, digo es igual al vacío. Los gatos son cariñosos, es todos. G de gatos, C de cariñosos, y como es todos, aquí está, ¿no? Faltándome, por ejemplo, que afecta la C, acá su clase complemento. Ahora, me piden hallar la conclusión. ¿Qué debería hacer yo? Ya le hice el toque, Freddy, ya. A ver, vamos. Asignar, ¿no? Un círculo a cada término. En este caso, el sujeto, por ejemplo, gatos, que es el término menor, fiel, en este caso, que es el término mayor, aquí está, sujeto, predicado, y cariñosos, que es la palabra que se repetía en ambos, es el término medio. Luego, grafico solo las premisas, nunca la conclusión. Y tengo esto. Entonces, ¿qué he hecho? C y F, que es igual al, en este caso, al vacío. Entre C y F es igual al vacío. Está. Entre C, G, que no es C, es igual al vacío. G, que no es C. Esto de acá. Y luego, tapando el término medio, leo. ¿No? Tapando el término medio, en este caso, leo. Me dicen G, que no es C, por ejemplo. ¿No? Y acá, bueno, está quitado de más en este caso. Claro, porque solamente debiera estar quitado todo G. No, acá tampoco. Pero esto no. ¿Qué puedo extraer de ahí? ¿Qué podría extraer en este caso? Ya. Podría leer que hay elementos entre G y F, ¿no? Que comparten, perdón, no hay elementos entre G y F que sean compartidos. Ahora, como bien dijiste por ahí, ningún gato es fiel. G y F no comparten elementos. Acá está pintado de más, esto no debió haber estado pintado. Te salió la C, todos. ¿Por qué? Mira, hay una que sale más rápida y lo explico en un segundo. Segundos, a ver. ¿Cómo se construye la proposición, la conclusión de un silogismo? Acá tienes una E y acá tienes una A, ¿cierto? La conclusión del silogismo, las reglas del silogismo nos dicen que se va a construir de la parte más débil del silogismo. Nunca va a ser una A. Nunca te hubiera podido salir una A. Si tú ya tienes una E y una A, la parte débil es la negativa. Por tanto, de todas maneras iba a salir E. Sea cual sea, iba a salir E. Si tuvieras una A y una I, ¿cuál es la parte más débil? La I, que es la particular. Si tuvieras una A y una O, nuevamente la parte débil va a ser la O. ¿Ya? Siempre es así. La parte débil es la que termina siendo la conclusión. Siempre siendo, en este caso, las particulares o siendo las negativas. Eso, bueno, eso es correcto. Listo, chicos, hasta aquí quedamos. Muchísimas gracias por la atención. Cerramos grabación. Sí, no se preocupen. La siguiente clase desarrollamos unos cuantos ejercicios.